Doctor, cuéntenos un poco de sus antecedentes en la literatura. ¿Cuándo usted se percató de esta vocación de escritor? Es una vocación un poco accidental. Le puedo contar una anécdota. Cuando terminé mi trabajo como rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, pues busqué otro trabajo, por supuesto, y lo encontré en una universidad norteamericana que, como todas las universidades norteamericanas, hace su propaganda para llenar plazas en todo el mundo. Entonces yo supe que había una plaza en esa universidad, la solicité, mandé mi documentación, etc. Y es un concurso abierto, muy abierto. Entonces, pues para mi sorpresa me llamaron porque había quedado entre los 3 últimos y tenía que asistir a una serie de eventos en que yo tendría que dar unas clases, unas conferencias, platicar con el profesorado, con los administradores, con el rector. Total, que toda la secuencia de pasos que ellos tienen establecidos. Y regresé. Ellos, por supuesto, me pagaron los gastos de ida, de regreso, estancia, etc. Y como al mes me avisaron que yo había obtenido la plaza. Y entonces ya tuvimos que hacer todos los movimientos para irnos, mi esposa, mis hijos y yo. Y pues ya me empecé a establecer, y como al tal vez mes de ya haber comenzado las clases, el decano de la facultad, le llaman decano allá, aquí le llamaríamos director, me llamó para decirme que necesitaba que le entregara mi proyecto de investigación. Allá cualquier profesor universitario tiene obligación de hacer investigación. Pero yo ya había enseñado en Estados Unidos, entonces yo sabía que no le pedían al profesor un proyecto de investigación, sino que sencillamente el profesor sabía que tenía que hacerlo, y lo hacen ya sea participando en proyectos de varios o un propio proyecto en que tiene que obligarse a trabajar y al final a reportar en publicación. Pues me llamó, y entonces yo le comenté esto a un colega y él me dijo: te voy a contar la historia atrás de tu nombramiento. De los 3 que quedaron finalistas, uno no se presentó, y quedaron solamente tú y una profesora francesa con un doctorado de la Sorbona. Y usted sabe lo que significa la Sorbona para cualquier universidad. Entonces el director de la facultad votó por la señora de la Sorbona, dice si era señora, señorita, pero todos los demás votamos por ti. Entonces él, para cortarlo, no te quiere, así de fácil, dice, no fuiste su elección. Y entonces pues empieza a ponerte pues alguno que otro tropiezo para ver si te desesperas. Y me lo contó con tanta llaneza, con tanta amistad. Y yo dije, pues yo ya me comprometí a entregarle un proyecto en 3 meses y se lo voy a tener que entregar. Y me puse a trabajar en un proyecto histórico. Yo quería hacer una historia de la parte que quedaba durante la colonia entre la Nueva España,
y del otro lado de las montañas, Guatemala. Entonces hice mi proyecto, me llevó pues todas las noches de todos los días, porque era muy pronto para hacer un proyecto tan grande. Reduje el proyecto a los primeros 100 años de la colonia y pensé, pues esto voy a entregar. Y al cumplirse los 3 meses fui a entregarle mi proyecto a este señor. Lo leyó con mucho interés. Quiero decirle que él era un historiador de algún renombre. Era el decano de la facultad que aquí llamaríamos de Letras y Ciencias Sociales. Yo pertenecía al departamento de Letras. Leyó y entonces al final me dice: yo no sabía que usted trabajaba en el departamento de Historia. Y yo sentí que me habían dado un golpe a media cabeza, licenciado, porque ya llevábamos 4 meses de clases. Significaba que tenía la capacidad para correrme, ¿verdad? Porque estaba yo trabajando un proyecto en un departamento que no era mi departamento. Él lo sabía perfectamente, así es que su pregunta fue puramente retórica y un poco sardónica. Entonces, de esas cosas que pasan tal vez una vez en la vida, yo le dije: no, señor, lo que pasa es que esto es preparación para una novela histórica. Licenciado, le juro que yo nunca había escrito ni un cuento, mucho menos una novela. Y así fue como nació Jovel, por la purísima necesidad del trabajo. Así es que lo que usted me dice de vocación en la escritura o en la literatura no es tal. Después de eso, pues ya, pues en cuanto se publicó Jovel, yo tenía que hacer otro trabajo y publicarlo. Afortunadamente, Jovel fue publicado por el gobierno del estado de Chiapas y por la librería Porrúa, la primera edición. Entonces, Porrúa, en ese tiempo, yo supongo que todavía ahora, pero en ese tiempo tenía una cierta fama internacional. Era una de las más grandes o más respetadas librerías editoriales de América Latina. Y el que Jovel se haya publicado a través de Porrúa, pues me dio un cierto nombre en la universidad. Entonces, y además, ya cuando empecé a trabajar sobre el proyecto y que vieron que iba en serio, me apoyaron con todo. Así son los gringos, que si los convence usted, se van con todo. Me apoyaron con viajes pagados por ellos a Chiapas varias veces, a España, a Guatemala, a España. Yo estuve temporadas en Ciudad Real, en Burgos, en diferentes partes de España, para más que tener el conocimiento, tener la perspectiva directa de lo que después iba yo a escribir. Esa es mi vocación. Cuéntenos, doctor, un poco sobre su experiencia en este trabajo documental de investigación, por ejemplo, en Ciudad Real, o qué otros archivos pudo trabajar, investigar para poder hacer este trabajo. Le voy a decir primero, licenciado,
que no me nació de la noche a la mañana la idea de adentrarme en la historia de la región. Ya llevaba unos 2 años o más leyendo acerca del tópico por otra cosa totalmente incidental. Alguien en la radio de San Cristóbal, con ocasión, ya no sé si de 445 años de la ciudad o algo por el estilo, leyó un pasaje de Fray Alonso Ponce por radio, en que hablaba de cómo estaban ya estableciéndose en esta ciudad los españoles que habían venido, cómo tenían caballos, cómo tenían nuevos accesos a flora, a fauna desconocida para ellos en España, etc. Y me emocionó mucho esa lectura. Mi esposa es de San Cristóbal, y entonces en ese momento, pero sin que yo pensara en un trabajo prolongado sobre el asunto, yo pensé adentrarme en la historia de la región y algún día, pero algún día muy lejano, escribir algo y dedicárselo a mi esposa. Así es que cuando le presenté ese proyecto al decano de que le hablo, yo ya tenía un cierto respaldo. Pero cuando vi que efectivamente me apoyaban para hacer el trabajo de que se hablaba, entonces viajé a España, más que todo para seguir la ruta que yo ya me había trazado de los españoles que fundaron Ciudad Real de España. Y lo hice con toda la calma, no a pie esa vez, sino que renté un coche, pero pues deteniéndome en cualquier panorama que me gustaba. Y para ese tiempo yo ya había empezado a escribir precisamente ese viaje de los españoles a la fundación de Ciudad Real, que seguramente usted ya leyó. Y me di cuenta de que todo lo que había yo leído y la imagen que había yo creado en mi mente de eso no coincidía para nada con lo que estaba yo viendo. Sobre todo recuerdo que llegamos, porque fuimos mi esposa y mis 2 hijos en ese viaje, llegamos a un alto en los montes de Toledo, apenas del otro lado de Toledo, y que se llama Los Llévenes. Según mis lecturas, de Los Llévenes ya seguía la bajada para el valle del río Guadiana. Pero esas eran lecturas geográficas, es decir, que en la realidad pues quedaba a una distancia enorme, y sobre todo yendo a pie pues habría sido asunto de semanas si va usted cargando con todas sus cosas. Y luego había una serie de torres y de pueblos, y para nada se veía al fondo la llanura que ahora se llama Castilla-La Mancha. Entonces tuve que tirar lo que había escrito y comenzar otra vez. Y fui así poco a poco. Yo hice todo el trayecto que en el libro ya ve usted que salen de Burgos. Entonces yo había salido de San Sebastián, pero empecé a fijarme de Burgos en adelante y me metía a los pueblitos. Me iba sobre todo a los cementerios, porque los cementerios viejos europeos, recordará usted que son unas murallas en las que se van metiendo las cajas sobre las
los fondos que quedan hechos en las paredes. Y allí muy frecuentemente todavía se conservan los nombres de las familias, las fechas, etc. Y eso para mí era muy importante porque la universidad tenía una super biblioteca y tenía conexiones con miles de bibliotecas en el resto de Estados Unidos. Entonces cualquier cosa yo la podía leer, pero no ver. Y entonces me fui pues por todos esos pueblitos, uno de los últimos, antes de llegar al valle del río Guadiana. Apenas del otro lado del Guadiana ya está uno en territorio de Castilla-La Mancha, por supuesto, y en territorio de la ciudad, de Ciudad Real, que queda a pocos kilómetros más allá del río. Me interesó sobre todo visitar Alarcos, que fue un lugar importante en la historia de España porque los ejércitos cristianos sufrieron una terrible derrota en ese lugar, en Alarcos, que está en un cerrito apenas por encima del río, pero allí estaban refugiados los cristianos, el ejército cristiano, y los árabes los sitiaron, pues no árabes, los moros los sitiaron y los arrasaron. Y entonces cuando el rey Alfonso X decide fundar un pueblo por allí para proteger esa zona de las azonadas casi constantes de los moros de Granada, que todavía estaban muy fuertes, entonces él decidió fundar un pueblo y fortalecerlo. Pero yo quise visitar Alarcos para ver qué quedaba de ese antiguo pueblo de Alarcos y luego comparar con lo que yo ya sabía de Ciudad Real, que ahora no se parece en nada a la Ciudad Real que yo describo en el libro. Pero el libro, yo hice la descripción de acuerdo con lo que había estudiado de cómo se fundó y cómo fue creciendo a lo largo de los primeros tiempos de su historia. Y claro que ya estando en Ciudad Real consulté con diferentes personas, visité archivos, visité sobre todo los cementerios y luego extendí mi visita a toda la región. Ahora, desde 1978, esa región se llama Castilla-La Mancha. Pero en la antigüedad, pues, le llamaron Castilla la Nueva por mucho tiempo, pero no les importaba porque no había ese sentido geográfico que tenemos ahora. Entonces estaban los pueblos de Calatrava, de los monjes soldados que defendían la vida cristiana, la vida de los cristianos, no necesariamente muy cristiana, pero la vida cristiana frente a la vida musulmana de los moros del otro lado de la Sierra Morena. Entonces yo visité todos los pueblos y muchos de esos pueblos, licenciado, para alguien que ha tratado y que ha enseñado literatura española, son importantísimos porque es la ruta del Quijote, son los pueblos del Quijote. Entre otros está Puerto Lápice, están Alba, ahorita no me acuerdo el nombre completo, bueno, me acordaré y tal vez se lo diga yo, pero todos los pueblitos, Almagro, etc.
que son mencionados como parte de las salidas del Quijote y de sus aventuras. Entonces, aparte de la necesidad que yo tenía de ver eso, para poder hacer que en mi mente se creara una imagen de estos pueblos, me interesaba la emoción del Quijote. Yo enseñaba todos los años un curso sobre el Quijote. Entonces recorrí todos los pueblos y entre otros fui a parar al antiguo castillo de Calatrava, que estaba en ruinas y que tenía una carreterita de terracería, pues por donde subían las cabras en realidad. Pero nosotros fuimos y yo me metí por todos los rincones del castillo y me lo imaginé poblado de soldados, monjes de Calatrava, que era el castillo principal de ellos para vedar la entrada de los moros. Entonces, desde allí se iban por todos lados, pues defendiendo la región. Y seguramente que usted, cuando leyó este libro de Jovel, se acordará de que yo puse un pasaje que ya no recuerdo, creo que se llama Pastores, en que los calatravos se llevan prisionero a un pastor y lo tienen en el castillo, y luego un par de amigos van y lo liberan. Y todo eso es imaginación, pero el castillo es la purísima realidad. No me da mi fantasía para crear mucho. Entonces, todas las cosas que están allí, el río Jabalón, el castillo, los pueblos a los alrededores, todo esto es real, histórico, y me costó pues un poco de tiempo ir como asimilando esto para de allí poder crear estos personajes que de alguna manera reflejan las cosas que estaban sucediendo en la historia de esos tiempos. Pues ya le digo, después tuve que ir a Granada, no se podía hacer funcionar este libro sin visitar Granada, y Granada la recorrí totalmente a pie, porque no era posible con un carro tener el sentido de lo que es Granada. Y puse a Granada en el último capítulo de la parte de España. A Granada fue la reina Isabel y fundó la ciudad de Santa Fe, una ciudad fundada para soldados, para que pudieran estar allí. Y puse varias escenas de la novela, si es que usted quiere llamarla novela, allí en Granada. Y sobre todo me servía Granada para hacer la conexión entre los soldados y las gentes que apoyaban a don Fernando y a doña Isabel en la toma de Granada. La guerra duró 10 años. Estaba este loco que yo menciono, que les contaba de sueños que tenía de irse por el mar, y era Colón. Y eso es también totalmente histórico, claro, no en la forma que lo cuento yo. Entonces yo quería conectar eso con una familia de Ciudad Real. La tradición es que el fundador de San Cristóbal, o de Ciudad Real de Chiapa, era de Ciudad Real, y algunos de sus amigos eran de Ciudad Real. Entonces yo quería de alguna manera establecer la relación entre este muchachoncito que fue a esa guerra
de mirón casi, y su viaje, su venida al Nuevo Mundo, muchos años después.